Cuenta la historia que hace muchísimos años, en un pequeño pueblo ya desaparecido, Satanás había tomado como suyo a todos sus habitantes. Con su poder y con astucia, este ser del mal compraba la fe de los hombres con regalos, dinero, oro y con todo aquello que le pidiesen. Y él gozaba de alegría porque cada vez su población iba aumentando, ya que éste no descansaba, porque iba avanzando de pueblo en pueblo, pues lo que siempre quiso fue que el mundo sea suyo. Pero un día estaba de mal humor porque se enteró que en el último pueblo que conquistó, en las afueras, había quedado un campesino a quien no había podido convencer y que no había aceptado su presencia. Y como era de esperarse, decidió ir a visitarlo para convencerlo o para despojarlo. El campesino vivía con su esposa en una pequeña pero cómoda granja. Los dos se querían mucho y disfrutaban de una vida tranquila rodeados de sus animales, lejos del bullicio de la ciudad. No necesitaban mucho más para ser verdaderamente felices, porque tenían como fuente de vida al Todopoderoso. En verano, tras acabar las faenas diarias, solían cenar junto a una gran ventana que abrían de par en par para poder contemplar cómo la brillante luna iba subiendo lentamente a lo más alto del cielo y escuchar los pequeños sonidos que solo se aprecian cuando todo está en silencio. Para ellos, disfrutar de ese momento mágico no tenía precio. Pero una noche, mientras compartían el exquisito arroz con verduras que tan bien preparaba la mujer, escucharon unos alaridos terroríficos. ¿Pero qué es ese escándalo?, preguntó la mujer. No lo sé, querida, pero algo muy grave debe de estar sucediendo. Salgamos afuera a echar un vistazo. Se levantaron de la mesa asustados y abrieron con mucho sigilo la puerta. Frente a ellos, junto al pequeño corral de las ovejas, vieron 5 diablitos y un diablo grande que sin duda alguna era Satán. Todos feísimos, que estaban bailando y gritando con bombos y platillos como si festejaran algún acontecimiento importante. La mujer se llevó las manos a la cabeza. ¡Oh no, Dios mío! Es Satanás y sus diablillos que vienen a molestarnos. Ten cuidado con lo que le dices, no vayan a enfadarse con nosotros. Ya sabes que tienen mucho poder. El buen hombre, a pesar del miedo a las represalias, se armó de valor y le contestó: el poder de Dios es más grande, mujer. Confiemos en él y saldremos librados. Persignándose y rezando un Padre Nuestro, salió al encuentro. ¡Fuera de aquí! Estas tierras son de nuestra propiedad. ¡Lárguense inmediatamente!, les dijo. El diablo y sus diablillos, lejos de acobardarse y poco dispuestos a obedecer, comenzaron a reírse a carcajadas. Satán, el que llevaba la voz cantante, se atrevió a decirle: ¿qué les parece, compañeros? Que nos larguemos, dice este. Al granjero le temblaban las piernas, pero sacó fuerzas de flaqueza. ¿No me han oído? Quiero que se vayan ahora mismo. Déjennos tranquilos. Nada, ni caso. Los diablos se quedaron mirando al granjero con cara burlona, y el jefe de la banda dio unos pasos hacia adelante. Oye, tú, granjerito, tranquilamente podría desaparecerte en un santiamén, pero sería una lástima perder sus almas. Y lo que yo busco es eso. Dices que estos terrenos son tuyos, pero yo te digo que son míos. A ver cómo arreglamos este desagradable asunto. El buen hombre y su esposa se quedaron estupefactos, pero tenían clarísimo que la granja y las tierras donde vivían eran suyas desde hacía más de 20 años, y no iban a consentir que un arrogante diablo se saliera con la suya. ¿Pero qué dices? Esta casa y esta tierra son nuestras. Mi esposa y yo somos los legítimos dueños. El diablo se había levantado ese día con muchas ganas de fastidiar a alguien, y siguió molestando al hombre con su tonillo insolente.
No pongas esa cara, granjerito. Me parece que tenemos un problema de difícil solución, porque es tu palabra contra la mía. Así que te propongo un reto. ¿Qué reto?, preguntó el campesino. Uno muy fácil. Tú me harás una pregunta a mí y yo te haré una pregunta a ti. Quien la acierte será el dueño de todo esto. ¿Te atreves a aceptar mi propuesta o eres una gallinita? El granjero apretó los dientes para contener la rabia. El diablo le estaba llamando cobarde, pero en el fondo de su alma sentía plena confianza en Dios y por lo tanto no debía entrar en su juego, porque además se lo jugaba todo a una pregunta. Pero o aceptaba o jamás se libraría de su presencia. Está bien, pero déjame pensarlo un momento, pidió. No, granjerito. Nada que un momento ni 8 cuartos. Esto lo arreglamos aquí y ahora mismo, replicó Satán queriendo imponer miedo. Al granjero no le quedó de otra y respondió: está bien, acepto. Acabemos con esto de una vez por todas. ¿Han oído, muchachos? Parecía una gallinita, pero no, este granjero es un tipo valiente. El hombre tuvo que aguantar otra vez las ganas de darle una patada en el trasero y mandarlo a la copa del árbol más alto. Su paciencia estaba a punto de agotarse. Pregúntame lo que quieras, no te tengo miedo. El diablo se quedó pensativo unos segundos. Está bien, vamos a ver. ¿Cuántos vasos se necesitan para vaciar el mar? El granjero se concentró bien para no fallar la respuesta y rogaba interiormente a Dios para que le diera paciencia y sabiduría. Y respondió: depende del tamaño del vaso. Si es tan grande como el mar, un único vaso es suficiente para vaciarlo. Si el tamaño del vaso es como la mitad del mar, se necesitan 2. Satanás se sorprendió por tan buen razonamiento y rápida respuesta, y muy a su pesar tuvo que dar la respuesta por válida. ¡Arr! Está bien. Has acertado. Veo que eres más listo de lo que aparentas. Ahora pregúntame tú a mí. El hombre se colocó frente al diablo y mirándole fijamente a los ojos, le formuló la pregunta que ni él mismo supo cómo lo hizo. En una pequeña isla hay una palmera de coco. Alrededor de la isla hay muchísimos cocodrilos. Al pie de la palmera hay un tigre, hambriento. Y sobre la palmera hay un mono muy, pero muy hambriento que quiere ir a tierra firme para comer, donde hay muchísimas frutas. ¿Qué es lo que hace o cómo hace el mono para llegar al otro lado? Sabiendo que no puede bajar porque el tigre lo comería, ni tirarse al agua porque está infestado de cocodrilos. El diablo quedó pensativo por un minuto y dio una respuesta que no era de otra respuesta y nada. Entonces propuso: repíteme la pregunta otra vez. El campesino lo volvió a hacer, pero el diablo nada de adivinar. Dame un tiempito más para acertarlo, pidió. No, caballero. Usted puso las reglas. Me responde aquí y ahora mismo. Ante la negativa de su pedido, el diablo empezó a rascarse la barbilla, luego la cabeza, miraba sus diablillos y nada, no encontraba la respuesta. Ya le empezaba a humear la cabeza y nada. Lo único que le faltaba era decir: Dios mío, ayúdame. Pero no podía porque era el diablo. Después de dar tantas vueltas, por fin se rindió. Está bien, no lo sé, exclamó. ¿Cuál es la respuesta? El campesino, de la misma manera que le formuló la pregunta, pero con una leve sonrisa, le respondió: si tú que eres diablo no sabes, peor será ese monito que no sabe pensar. La respuesta indignó al diablo porque era imposible de saberlo. ¡Arr! Menuda respuesta, granjerito. Nunca lo hubiera sabido. ¿Ah? ¿Que no lo sabías? Pues he ganado el reto y ya te estás largando de mis tierras ahorita mismo.
Satanás echó chispas por la boca de la furia que le invadió, porque sintió que con la pregunta y la respuesta el campesino se estaba burlando de él, pero tuvo que cumplir su palabra porque muchos testigos habían presenciado su estrepitosa derrota. De muy mala gana dijo a sus secuaces: «Vámonos, aquí ya no pintamos nada. ¡Hasta nunca, granjero sabiondo!». El granjero y su esposa contemplaron en silencio cómo los 5 diablillos y Satán se adentraban en el bosque y desaparecían entre las sombras. Cuando los perdieron de vista, se abrazaron, entraron en la casa y cuando iban a sentarse a la mesa para continuar con la cena, se dieron cuenta que alguien los esperaba sentado, quien le dijo: «Dichosos los que creen en mí, porque soy digno de entrar en su casa. El que no deja que el mal habite en su hogar, tiene en su corazón a mi Padre. Siéntense, que esta noche cenaré con ustedes». Y con una sonrisa inmensa de felicidad se terminaron el delicioso arroz con verduras que habían dejado a medias.